Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos. Queridos hermanos, en este capítulo del Apocalipsis se nos entrega otra visión de Juan. Se trata de las plagas y de quienes se salvaron de ellas, haciendo alusión a las plagas de Egipto y la liberación del pueblo de Israel. A lo largo de la historia hubo y habrá muchas plagas, como esta pandemia que nos está destrozando. ¿De qué nos liberará?
Pensemos que al final siempre triunfa la vida y la justicia. Por eso en el cielo siempre se canta y hay alegría. Damos inicio a nuestra Santa Eucaristía cantando. El rocío de la mañana me habla de mi Dios. El rumor que viene con la brisa me habla de mi Dios. El pájaro que canta y canta me habla de mi Dios. Y canta una canción, mi vida, la canción que hice para Dios. Las lágrimas del hombre triste me hablan de mi Dios. La alegría que en el mundo existe me habla de mi Dios. La esperanza de una vida nueva me habla de mi Dios. Y mi amor es brote que renueva la canción que hice para Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en el día de hoy. Como todos los días hacemos nuestro camino hacia lo más importante, que es encontrarnos con el Señor, nuestra propia santidad. Estamos en esta semana en que hemos celebrado a Cristo como Rey de nuestra historia, Cristo como el vencedor de la muerte. Cristo es nuestro Rey, nosotros también, evidentemente, como Alter Christi, llamados a esta resurrección. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociendo nuestros pecados y le pedimos humildemente perdón al Señor. Ore por Yahu, vereko, ñande yara, ore por Yahu, vereko, ñande yara, ore por Yahu, vereko, Jesucristo, ore por Yahu, vereko, Jesucristo, ore por Yahu, vereko, ñande yara, ore por Yahu, vereko, ñande yara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Despierta, Padre, la voluntad de tus fieles, para que buscando con fervor los frutos de la gracia divina, recibamos con mayor abundancia la ayuda de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi en el cielo otro signo grande y admirable.
7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas con las cuales debía consumarse la ira de Dios. También vi como un mar de cristal mezclado de fuego. Los que habían vencido a la bestia, a su imagen y la cifra de su nombre, estaban de pie sobre el mar de cristal, teniendo en sus manos grandes arpas y cantando el canto de Moisés, el servidor de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque se ha manifestado la justicia de tus actos. Palabra de Dios. Señor. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Grandes y admirables son tus obras, Señor. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Resuene el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano, griten de gozo las montañas al unísono. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Grandes y admirables son tus obras, Señor. Aleluya, aleluya. Lo güero pájaro güero que va, peneñero ñamindu. Tomo a gemina o pereceba, tomo a nuje ora putu. Tomo a gemina o pereceba, tomo a nuje ora putu. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra otro reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia
salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 21, del 10 al 19. Y aquí, como siempre, en medio de las propias dificultades, queridos hermanos, es Dios mismo el que se presenta y el que nos acompaña en nuestro caminar. A Beñañemondí, justamente lo que decíamos en otras reflexiones de nuestra Eucaristía, cuando leemos literalmente, ciertamente con Aña de Monguille, ¿verdad? Y entonces pensamos que el fin del mundo va a suceder con estas señales, así como nos escribe San Lucas, ¿verdad? Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes, se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Entonces estaba en la protestante, claro, mi secta mío llegará a sí mismo, ¿verdad? Y te dice, y por eso es que cualquier cosa sucede, o vete y tormenta guazú o lo que sea, allá iban de jaque, youma, o cuando hay situaciones así, ¿verdad? Difíciles en la vida. Pero, sin embargo, en medio de estas dificultades que son propias de nuestra propia vida, esto nosotros lo sabemos que siempre sucede, la peste, el hambre, las dificultades, ¿verdad? Con el mismo desprecio también que se nos hace, ¿verdad?, a los cristianos. Muchas veces, ¿verdad?, a la iglesia como tal, a la propuesta del Evangelio, a la propuesta de la buena noticia, hay mucho desprecio. Y peor todavía, ¿verdad?, porque muchas veces son, como dice San Juan, son incluso personas que salieron, eran de los nuestros, dice la carta a San Juan, pero que en realidad nunca pertenecieron, dice, porque nunca fueron cristianos en síntesis, nunca fueron cristianos. Porque el que es cristiano, el que es católico, el que es universal, el que entiende y se adhiere a la propuesta de Jesucristo en la fe, ciertamente que va a entenderlo y va a ser capaz de asumir estas dificultades. Pero estos terremotos, pestes, hambres, fenómenos aterradores, grandes señales del cielo, suceden todos los días, queridos hermanos. Todos los días suceden. Pero entonces no esperemos así literalmente, porque después incluso Jesús continúa diciendo, antes de todo, los detendrán a ustedes, los perseguirán, los entregarán a la sinagoga, serán encarcelados, serán llevados ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Pero, queridos hermanos, ¿a dónde apunta todo esto? ¿Y qué es lo que quiere fortalecer el autor sagrado cuando está poniendo en boca de Jesús estas palabras? Justamente el testimonio. Aquí el primer elemento que tenemos que subrayar y que el autor sagrado, la comunidad que reflexiona habiendo conocido a Jesús, lo que Jesús está pidiendo es el testimonio. Dice, todo será a causa de mi nombre. Y esto le sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Lo primero que tenemos que subrayar, poner en círculo de este evangelio es que el Señor nos pide dar testimonio de Él. Esto es lo que el Señor entonces hoy nos está pidiendo a través de esta palabra, a través de esta lectura. En nuestras dificultades, cuando nosotros queremos ser auténticos, cuando queremos vivir la vida cristiana, pero profundamente, ciertamente que encontraremos dificultades y persecuciones. Pero esto es para que ustedes puedan dar testimonio, es decir, lo más genuino del cristiano, lo que está en nuestra genética, dice, genuino, la genética nuestra es el dar el testimonio. Y por eso la guerra, el testimoniar la paz, la fraternidad, todo esto entonces, queridos hermanos, es elemento que tenemos ahí delante de nosotros, pero que nosotros tenemos que afrontar con nuestra propia vida y con nuestro propio ejemplo, con nuestra propia dedicación como cristianos. Aquí entonces, de cierta manera, lo que nosotros tenemos que testimoniar, como viene a continuación, dice, tengan ustedes presente que ustedes no deberán preparar incluso su propia defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. ¿Pero por qué esto? Y porque en la medida en que nosotros vivimos en la solidaridad, en la medida en que nosotros vivimos en esa fraternidad, en la medida en que nosotros procuramos esa justicia social, queridos hermanos,
es entonces la fuerza de Dios mismo que habla por nosotros. El testimonio de entrega hace que después los frutos, es como ese boomerang, entonces los frutos vengan de nuevo a favor nuestro. En la medida en que nosotros formamos una buena comunidad, una iglesia que se dedica, toda una dedicación hacia los más pobres, hacia los más necesitados, los frutos después redundan en beneficio ¿de quién? De nosotros mismos, pero sobre todo en beneficio de la misma sociedad. Y por lo tanto, queridos hermanos, después dice, atención, que ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia ustedes salvarán sus vidas. En este testimonio tenemos que procurar ser constantes. En este testimonio, en esta lucha, en este esfuerzo, tenemos que ser perseverantes, queridos hermanos. Operatus se imagina, porque este es un segundo paso. No basta simplemente decir que estamos dando testimonio de Cristo con nuestra vida, con nuestro ejemplo, porque algunas veces y somos guerreros y somos como esos perros rabiosos que no se dejan vencer por el mal, que luchan, que muerden, que ladran, por decirlo de una manera, un cristiano convencido de su propia fe que se defiende. Pero, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que mirar, así como nos dice el Evangelio, atención, los que se salvarán, dice, serán aquellos que gracias a su constancia, gracias a su perseverancia, es la única manera entonces de demostrar nuestra vivencia auténtica en el seguimiento de Jesús. Pidamos entonces en esta Eucaristía al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que seamos conscientes, que entendamos que muchas tentaciones, que muchos encontraremos por ahí, pero no nos dejemos llevar ni seducir por el mal, sino que seamos constantes y ante las persecuciones, porque dice que nos odiarán, nos llevarán a las sinagogas, dice aquí las sinagogas, hoy en día, bueno, te pueden llevar a los medios de comunicación, digamos, o te pueden llevar no sé a dónde, pero justamente para desprestigiar todo lo que es el valor cristiano, todo lo que es el compromiso cristiano. Tantas veces encontramos, ¿verdad? Y cuánta publicidad que tiene el mal. ¿Qué publicidad nosotros vamos a dar como cristianos del bien? Nuestro testimonio y sobre todo nuestra perseverancia de hacer siempre el bien. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos en este momento ante el Señor todas nuestras súplicas. A cada intención respondemos, danos tu sabiduría, Señor. Danos tu sabiduría, Señor. Por la Iglesia, que nos invita a participar del banquete eucarístico, para que nos ayude a vivir el camino del amor que nos mostró Jesús. Oremos. Danos tu sabiduría, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, para que no se cansen de ser servidores de todos, en especial de los más necesitados, oremos. Danos tu sabiduría, Señor. Por todos los pueblos que viven inmersos en la guerra, para que dejen las armas y vuelva la paz y la armonía, y para que el territorismo cese en todo el mundo, oremos. Danos tu sabiduría, Señor. Por los pobres, los abandonados, los que no tienen lo necesario para vivir con dignidad, que encuentren en nosotros ayuda, acogida, oremos. Danos tu sabiduría, Señor. Y Dios, que es un papá bondadoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos conceda la gracia que hoy le hemos pedido en nuestras intenciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan,
Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones sagrados que mandaste ofrecer a tu nombre y ayúdanos a obedecer siempre tus mandamientos para que ellos nos hagan dignos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre. Luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado.
Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por él, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, del orden episcopal y de los sacerdotes y diáconos, de los oferentes y de los que estamos aquí reunidos celebrando esta Eucaristía. Acuérdate también, Señor, de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgen de Caacupé, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación libre ya de pecado y de muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nunca se alejen de ti quienes gozan con la participación de tus divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía
podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día y un buen trabajo. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Salve surco abierto, donde Dios se siembra, te eligió por madre, Cristo el Redentor. Salve esclava y reina, Virgen Nazarena, casa, paz y abrazo para el pecador. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Estamos en el bloque de Ñande Yara Ñe'e, de los entrevistados de nuestra iglesia, de personas que dedican su vida al servicio de la gente, al servicio de los pobres principalmente, con todas las situaciones tan hermosas que se hacen y también con las dificultades, ¿verdad? Como en toda iglesia nosotros encontramos. Entonces, Padre Zanardini, seguimos un poco nuestra entrevista de lo que ya hemos hablado de su vocación. Estamos ahora en Paraguay. ¿Cómo comenzó, Padre, su primera obra? Estamos hablando, me dijo, del 78, ¿verdad? 78, sí. Sí. Y entonces, ¿cómo comienza? ¿Qué comienza? Ya habló la vez pasada y decía que comenzó con el castellano y después ya su trabajo pastoral. Recibí en Salesianito, donde me dedicaba a la Escuela Técnica Salesiana, que era una escuela para obreros, para una capacitación profesional. Teníamos las especialidades de escuela gráfica, de mecánica, de electricidad familiar, y se tenía que ampliar con otras especialidades. Entonces me dediqué a eso, a buscar manera de primero ampliar la construcción. Se construyó la parte de la mecánica, se renovó la gráfica, se construyó encima de lo que era el taller de carpintería para ir colocando otros talleres. Pero eso no era lo que a mí me llenaba. Lo que a mí me llenaba eran dos otras cosas, que son las siguientes. Uno, donde yo dedicaba mucho cariño, y era el barrio Añaretaí. Del Mercado 4 sería. Sí, claro, cerca del Salesianito. Sí, es un barrio que todavía existe en la esquina entre la calle Rodríguez de Francia y no sé la otra cómo se llama, donde había un surtidor. República de Colombia, tal vez por ahí, más allá. Es un hacinado urbano. Ana Díaz. No, tal el vez por otro ahí. que es la continuación de Fernando de la Mora. Ya. No me viene el Sí, nombre. ya Pero estoy ubicando aquella zona. Sí. es un pequeño barrio con muchísima gente, con unos pasillitos así angostos, un poco más que dos baldosas de este piso. Que a pasar, si hacía así, ya rozaba contra la pared. Sí. Cosa impresionante. Pero dentro de eso había una pequeña capillita, grande como, no sé, una quinta parte de este salón. Era de la villa, el santo era San José. San José. Entonces, José Zanardini, San José. Santo San José. Y dijo, ¿por qué le llaman aquí este barrio Añareta? Y vamos a llamarlo barrio San José. Ya. O sea, tiene ya el santo. Sí. Bueno, y ahí yo me encontraba bien porque era gente muy sencilla. La primera cosa que me impresionó el primer domingo fui a hacer misa, que quizá estos jóvenes es la primera vez que escuchan eso, porque no. Al finalizar la misa, una señora me pide mis medias. Las medias, sí. Yo digo, pero no sé, ¿para qué? Sí, dice, para curar a mi hijo. ¿Cómo curar a mi hijo? La media. La media sacerdote. Yo digo, aquí no estoy entendiendo la cosa. Sí, dice, por favor, quítate tu media. Pero es tan sucia, no importa, tiene que ser usada para que tenga efecto. Entonces yo me quité mi sandalia, me quité mi media, se la entregué y después fui averiguando qué significado esa. Que eso era para curar el mal de ojo. Sí. ¿Escucharon ustedes alguna vez? El ojeo, sí. Nunca, el ojeo, ¿viste? La persona un poco más de edad. Eso fue mi primer impacto. Y todo ese mundo a mí me interesó muchísimo. Todo el concepto que tenían de las enfermedades, las creencias, o sea que todo, cómo la gente reacciona, piensa, cómo va construyendo su mundo, cómo va clasificando todo lo que sucede alrededor. Usted, padre, se formó primero en ingeniería, ¿verdad? En ingeniería Primero civil. en ingeniería, química y civil. Química y civil. Después, y este aspecto ahora que usted está diciendo que le interesó, porque usted es antropólogo también. Sí, el antropólogo, que el estudio académico lo hice después. Lo hizo después. En Pero Inglaterra, ya tenía yo esa
esa inquietud. O sea, esa inquietud ya tenía. Sí, de conocer lo que la gente piensa, la cultura, Claro, otra cultura, la cosa diversa. Entonces, un día que vino era la fiesta de San José, entonces habrá sido el año 79, fácilmente. Era la fiesta de San José y era el patrono de la villa. Entonces, Claro. se me ocurrió ir a invitar a Monseñor Rolón, que era el arzobispo, para venir a hacer la misa dentro de eso. Y me dice, Añareta ahí. Cuando fui a visitar a Añareta ahí, sí, Añareta ahí. Y la primera vez que me voy, dijo Rolón. Sí. Con mucho gusto voy porque escucho siempre hablar de Añareta ahí. Claro. Entonces vino ahí, fue una gran fiesta, imagínate, el arzobispo salió hasta la prensa. ¿En serio? Que se fue a Añareta ahí. Claro. Porque eso, Añareta ahí era la guarida de los piragüe y de los ahijados de Pastor Coronel. No me digas. Sí, así era en ese tiempo. Era entrar, O sea, eran los garroteros entonces. entrar. Eran los garroteros. Pero ahí eran gente Usted buena. entonces estaba muy bien cuidado, padre. Ahí era buena gente, o sea, tengo Sí. todavía mucha amistad ahí entre esas. Porque ellos venían, los jóvenes, al Salesianito a jugar fútbol. Ya. Entonces yo les conocía de ahí. Y después los domingos, los sábados, a veces los sábados me iba allá. Conclusión, que fue ahí donde el Monseñor Rolón me dice, José, ¿cómo es posible que esta gente viva en estas condiciones sin espacio? Claro. ¿Y Hay cómo que- son? hay- ¿Son hay que pequeñitos? ¿Son piecitas? Todo un laberinto pequeñito, Sí. angosto, con una piecita aquí, una allá, la otra que se apoya, techo así de chapa, alguno de hule, una cosa impresionante era. Monseñor Rolón me dijo, pero no puede ser. Vamos a pensar de conseguir alguna tierra para ofrecerle a quien quieran dejar aquí un terreno digno, una casucha y que tengan una vida. Entonces se me prendió la lamparita. O sea, el aspecto social. El ahí aspecto entraba. social, Sí. ofrecer. Aspecto social. Entonces me dice, busca ahí entre tu gente algún apoyo para comprar la tierra y después vemos cómo se puede hacer. Y así fue. Yo empecé a hablar con mis familiares, con mi gente. Nosotros somos muchos, éramos 10. Ya. Qué interesante. Éramos 10, 5 varones, 5 mujeres. Mucha gente. En serio. Una tribu. Así. Con Y como familia, todos con profesión allá en todo Italia, con trabajando. profesión, sí. O sea, En con ese posibilidades de ayudar. En ese tiempo habían fallecido mis padres, entonces todos tenían una buena herencia. Ya. Entonces era el momento bueno para que yo fuese a recaudar. a vaciarle Te los hiciste bolsillos. de saqueo. Saqueo. Pero tenés un hermano sacerdote también. También, mi hermano sacerdote, mi salesiano mayor que yo. Mayor. Y así que yo le hablé del tema y me dice, sí, vamos a reunirnos, vamos a hacer, porque eso es muy importante, que sé. Y entonces vinieron ya con una primera parte del dinero para comprar terrenos. Vinieron mi hermano Mauricio y mi hermana Elisabetta. Bueno, hasta ahí llegamos entonces, Padre José. Vamos a seguir esta entrevista tan interesante, ¿verdad?, que estamos haciendo aquí a través de Ñande Yarañe, todo el servicio social, tantos misioneros y seguramente que así como el Padre José Zanardini, iremos pasando con otros hermanos nuestros, sacerdotes, religiosos, en fin, gente misionera que han dejado su patria, su país, con ese gran deseo, ¿verdad?, de hacer algo positivo, ¿verdad?, para nuestra gente. Entonces nos volvemos a encontrar la próxima con la entrevista con el Padre José Zanardini. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. No hay otro nombre igual, con el poder y la autoridad